Hola amigos, hola amigas, ¿me escuchan? Estamos comenzando hoy, darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hace un año atrás, aproximadamente, hasta hace un año atrás aproximadamente, participábamos todos, ¿cierto?, en un programa en Radio Capísima, ¿verdad? 2x1, junto a dos amigos periodistas. Y teníamos una motivación muy importante en ese entonces, que se mantiene el día de hoy, que es tener un espacio de conversación informado desde el punto de vista ciudadano. Esto es lo que nos ha motivado a mí y a un equipo importante, ¿verdad?, a nuevamente estar junto a ustedes y a mantener esta senda de información. En este tiempo realmente es muy importante eh, la información y tenerla justamente al día, actualizada, especialmente en la contingencia diaria en la que nos encontramos. Por eso quiero darle la bienvenida a todos y todas ustedes a este nuevo programa que se realiza especialmente con ustedes detrás de esta cámara. Así es que cada jueves estaremos intentando traerles una información importante, un diálogo, para que ustedes puedan actualizarse no solo de lo que es la realidad local, regional, sino que también nacional. Pero con un especial énfasis, como lo dije en un comienzo, que es el énfasis ciudadano. Hoy día damos inicio a este programa, Vereda Ciudadana. Ustedes están cordialmente invitados para a contar de hoy, todos los jueves, a contar de las 9 de la noche, podamos entonces encontrarnos en este espacio. Tendremos invitados muy importantes. Hoy día, para comenzar, desde lo local, tenemos invitados al presidente del Colegio de Abogados de la región, un destacado abogado, un destacado ciudadano además, ¿cierto? Partícipe generalmente con mucha opinión, ¿cierto?, en lo que hoy día nos atañe. Me refiero a Rodrigo Muñoz Ponce, que nos acompañará también en este inicio del programa, de quien damos la cordial bienvenida. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Ricardo. Al revés, eh, contento de estar invitado y no me imaginaba la cantidad de personas que te están siguiendo y el éxito que habías tenido y que ahora espero que se mantenga. Yo estoy seguro que sí. Eh, yo estoy acostumbrado más bien a entrevistar yo, porque tenía un programa también de radio en los días martes y jueves que se llamaba El Gato Pardo. El Gato Pardo poníamos música ahí, no sé si alguna vez llegaste allá, pero a Ricardo, sí, a tu tocayo lo invité una vez para hablar de temas de arquitectura. Y así que no estoy muy acostumbrado a que esta conversación es una conversación, así que así lo tomo. Es Además así que como lo tienes. ¿sí? Es así como lo tomas tú, como con una taza de café, es la conversación que tendremos hoy día, Rodrigo. Yo, la verdad que recuerdo muy bien tu programa y efectivamente era un formato bien interesante, novedoso además. No era muy común tener ese tipo de programa, así que para nosotros es un agrado tenerte aquí. Tenemos una contingencia de la que tenemos que conversar, así que ¿quién mejor que tú para contarnos? Han ido ocurriendo algunas situaciones que nos gustaría que pudiéramos ir conversando, pero por lo pronto, para comenzar, como dije, tú eres el actual presidente del Colegio de Abogados. Eh, la verdad es que no recuerdo otro presidente del Colegio de Abogados. Hasta este tiempo ha sido varias veces reelecto, entiendo, y también se ha hecho una muy buena gestión desde ahí. Cuéntanos, ¿en qué estás hoy día? ¿Cómo está el ejercicio y eso? Sí, mira, soy presidente reelecto 3 veces, pero a mí la verdad es que me gusta
gustaría que vinieran más. ¿Escucha o no? Sí, se fue la imagen, pero ¿se escucha? Sí, ahora te escuchamos, sí, sí, se corta de repente. Sí. No, lo que te decía es que si bien he sido reelegido, lo ideal sería que hubiera más gente joven que pudiera participar. Somos una directiva que tiene como 6 personas más o menos, y lo que hemos querido hacer, y yo te lo comenté alguna vez, es que después de muchos años de no tener el colegio de abogados, se creó hace unos 8 años atrás, y quisimos defender al gremio respecto de 2 bandas, porque como tú, como buen abogado, sabes que tenemos por un lado los clientes y por otro lado están los jueces. Entonces, críticas a los abogados van a haber siempre, muy fundadas muchas de ellas. Lamentablemente, sí. Sí, le pagué y no me hizo nada, eso es lo típico. Sí. Entonces, claro, yo diría que hemos tenido que recibir muchas denuncias por temas de abogados, pero como bien sabes también, esta constitución no hizo obligatorio los colegios, y por lo tanto yo te diría que de todos los reclamos que nos llegan diariamente a abogados no son de colegiados. Justamente el colegiado, que es voluntario, es aquel que asume que lo va a controlar éticamente el colegio, y los que no, los que son más frescos, simplemente no les interesa, no están colegiados. Entonces, no hay cómo perseguirlo y tendrían que irse por la vía normal, digamos, la vía judicial. Pero, mira, tenemos hartos colegas jóvenes que se unieron con mucha energía, y además de recibir estas denuncias, nosotros tenemos que proteger también al gremio frente al revés, frente a autoridades que no tratan bien a los abogados. Hay jueces de todo, jueces buenísimos, gente que no se olvida, jueces que no se olvidan que son abogados, pero hay otros que no, y que de repente se les sube la ibris que decían los griegos, y te tratan mal. Entonces ahí hemos tenido que enviar cartas a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones para reclamar esto. Hemos tenido... Probablemente a lo mejor, Rodrigo, es una buena instancia, a lo mejor esta para poder difundir a todos quienes nos están escuchando y viendo la sensación de tranquilidad y de seguridad de que un abogado colegiado probablemente tenga al menos un lugar donde el cliente pudiera quizás generar algún reclamo o una felicitación y va a encontrar una respuesta, ¿verdad? A lo mejor Sí, la tendencia debiera ser a tratar de que los colegas se empiecen a colegiar para poder dar una señal de mayor transparencia, de mayor responsabilidad frente a la comunidad, porque como tú dices, claro, tenemos de todo en el gremio, hay muy buenos abogados, gente muy ética, gente muy responsable, pero lamentablemente, como en todas las profesiones, también nos encontramos con algunos que aprovechan el dolor y las circunstancias de tu cliente para poder ponerlo en un estado peor. Así que quizás este sea un buen llamado desde el Colegio de Abogados para que los colegas se asocien. No sé si nos puedes tú hacer el llamado y sí, partimos con eso. es tan cierto, Ricardo, lo que tú dices, es tan cierto que... Fíjate que yo tengo un amigo que es comerciante, y él me dice, mira, yo soy comerciante, no estudié nada, he vivido del comercio toda la vida, y todo el mundo sabe que yo compro 5 y vendo a 10. Eso lo sabe todo el mundo. Y tengo la patente de comerciante. Pero el problema, lo que no sabe la gente, es aquellos que estudiaron una profesión, pero en el fondo no desarrollan esa profesión, sino que desarrollan el comercio a través de la profesión. Entonces, cuando tú tienes un médico que sabe que hay una persona que está por morir y insiste en darle ciertos medicamentos
igual que el abogado, que sabe que algo está prescrito, pero quiere de todas maneras captar al cliente y darle falsa esperanza y cobrarle, etcétera, o, como hemos visto, abogados que saben que las resoluciones están malas y le dicen a sus clientes, no, si vamos súper bien para cobrarle. Bueno, ese es un problema ético y hay efectivamente la peor cara del comercio, del abuso, detrás de revestido con una profesión. Sí. Entonces, y es difícil porque eh, hoy en día ya la profesión, la, la situación, la cantidad de profesionales que hay mucho más fácil acceso, ha incluido a un montón de personas que afortunadamente se han podido profesionalizar en todos los ámbitos, pero eso también ha traído una competencia feroz y que ha influido también en los parámetros éticos. Que se Eh, han podido titular probablemente muchos, porque, perdona que te interrumpa ahí, pero la diferencia es ostensible hoy día. Hay mucha gente titulada. Yo leía la otra vez un informe internacional que decía que Chile es el país que tiene más gente titulada y muchos de ellos con menos competencia, es decir, el país con más titulados, pero con profesionales menos competentes. Entonces puede ser y obedecer probablemente a esta cuestión desenfadada, tremenda del negocio de la educación que está circunscrito y específicamente defendido y puesto ahí en esta actual constitución que nos rige, ¿verdad? O sea, esto del lucro, esto del negocio, esto de vender probablemente el cartón lo más rápido posible con los menores costos. A lo mejor ahí puede haber, ¿cierto?, la falta de aquella enseñanza antigua en donde la ética primaba, ¿verdad? Esto nos lleva a es súper interesante eso, porque no es solamente la carrera de Derecho, ¿ah? Mm. Yo diría que, a ver, como la carrera de Derecho tiene el peligro de transformarse en un próximo futuro en una carrera técnica, porque los grandes temas, los temas de cultura general, se han ido reduciendo en pos de tener una carrera que te enseñe como un recetario. Entonces, plazo, se ha ido procedimentalizando Claro. y esto no es solamente en esta carrera. Un amigo me decía que, que por ejemplo, en arte, eh, perdón, en cine, no en arte, cada vez los ramos artísticos, de apreciación artística, de historia del arte, que eran 2 años, se han ido reduciendo. Eso va al final influyendo en tu background, como te dijera, en tu patrimonio cultural, en derecho, Claro. filosofía del derecho, que era 1 año, historia del derecho, que eran 2 años. Te daban un montón de conocimientos que te forman. Hoy en día son muchos ramos procesales, entonces por eso que ves que fiscales y defensores ocupan una mecánica que además que tú lo conoces mejor que yo, Mm. que en el día a día funciona como el médico de posta. Entonces va resolviendo a medida que va llegando la urgencia, pero falta esa otra parte de ir pensando. Es muy difícil que hayan fiscales o defensores que escriban, por ejemplo. Hay un divorcio ahí en materia penal, yo lo veo, Mm. entre los profesores universitarios que no tramitan, por lo tanto no son abogados, son cada vez menos abogados, Mm. aunque hayan titulado como abogados, pero se dedican a escribir en el ámbito tranquilo de las aulas universitarias, entonces Claro. se puede pegar la bola que sea. Y por Y otro se lado, pierde. Claro. claro, y el otro está trabajando, entonces el hecho de que uno pueda escribir, reflexionar, pero con el caso en mano, digamos, como algunos alemanes, porque acá no hay literatura hoy día, o sea, tú ves un problema penal y no porque según los españoles o Roxin te citan, bueno, y ese Roxin está en Alemania, quizás que a lo mejor nunca le robaron, Claro. ¿sí o Oye, no? Rodrigo, aprovechando que estás acá, tenemos un amigo en común que nos está saludando, nos está viendo, que es Bosco.
Ah, sociólogo, Bosco, sí, ¿cierto? sí, Así que le mandamos un gran saludo, un abrazo, una gran persona. Alguien, ahí tienes tú a alguien que sí está escribiendo y está pensando, ¿cierto? sí. Desde las ciencias sociales y Tiene, desde nuestra región además. Así que tiene vos, esa Jos, profesión. Sí, te hola, mandamos un gran saludo. Rodrigo, pasando al tema también de esto, de contingencia y qué sé yo, tenemos una gran contingencia hoy día, no sé si ha estado al tanto, me imagino que sí, respecto a lo que está ocurriendo con el tema de la AFP y la reforma esta legal que se pretende. Hoy día, finalmente, a propósito de la votación del día de ayer en los senadores, que se obtuvo, ¿cierto?, la aprobación, hoy día nuevamente vuelve a la Cámara de Diputados el proyecto y es aprobado de manera rotunda. Eh, Esta posibilidad de la reforma, ¿cierto?, constitucional para efectos de retirar el 10% de los fondos. ¿Qué te parece esta discusión y esta contingencia a la que entramos hoy día? mira, ese es un tema súper sensible para mí, el de la FP. Súper sensible porque mi mamá luchó toda la vida, que ya fallecida hace 15 años. Ella, desde que yo era chico, me decía, oye, este problema del FP, ella sufrió mucho, ella era asistente social. Entonces, desde chico yo escuchaba el problema de la FP y no lo entendía bien. Pero, y ojalá ella, bueno, no está viendo este Chile que está cambiando para bien y para mal, porque hay que Uh -huh. decirlo, o sea, también tiene partes que la gente que es emocionalmente o sea, que tiene una sensibilidad social, también yo creo que se ha sentido traicionada por el poder político de aquellos que prometieron ciertas cosas y no se dieron. Pero bueno, ese es otro tema. Y fue tanto lo que influyó en mí, mi mamá, que yo ahora ya viejo, tú sabes que estoy escribiendo algunos guiones, cuentos, cortometrajes. Hice un largometraje, un guión sobre te estoy hablando de esto, está escrito hace 6 años, lo inscribí incluso 6 o 7 años, y era una asistente social, estaba basado en mi mamá, pero en vez de ponerle asistente social le puse profesora, que estaba con una enfermedad terminal y ella decidía ir a pedir los fondos de la FP y este sistema se lo negaba. Entonces la película trataba Ah, exactamente de este problema. era Eh, ciencia ficción entonces en ese tiempo y hoy día Era ya, como en ese muchas tiempo, películas del ramo, se transformaron en una discusión exactamente, cotidiana. Sí. exactamente, y fíjate que fue tanto que, bueno, había un gallo malo ahí. Yo hablé con Héctor Noguera cuando vino, tú te acuerdas, al municipio a hacer Sí, le mostré sí. el guión, me dijo, ya, yo voy a salir de esta película porque la encontré buena, pero después no hubo financiamiento. Y algunos que leyeron el guión me dijeron, me llamaron después, me dijeron, oye, mira lo que está pasando con la profesora, ¿te acuerdas la profesora Antofagasta que pidió, o sea, presentó un recurso de protección? Exactamente esto, y todo lo que está pasando ahora Sí. es, por lo tanto, como te digo, es un tema emocional, no solo para mí, yo creo, ¿ah? En la FP hay una cuestión emocional que yo creo que le afecta al 70% de los chilenos, por lo menos. ¿Qué te parece a ti? Pero ¿qué te parece a ti esto Eso es como lo emocional, vamos posibilidad a lo técnico. a lo técnico? Pero ¿qué te parece a ti como posibilidad para enfrentar, por ejemplo, esta situación de la pandemia? Porque, digámoslo, estamos viviendo un momento excepcional, como nunca nos habíamos imaginado probablemente, o también volviendo ahí a la ficción, a lo mejor en alguna película vimos que estas cosas ocurrían, pero en Chile no, con poca información probablemente, porque ahora en el camino de la pandemia también nos hemos ido dando cuenta que sí hemos sufrido pandemias anteriores también gravísimas. Se han enfrentado de otra manera, por supuesto, por otros gobiernos y otras formas de hacer. Y fíjate que hoy día tenemos entonces que enfrentar esto en un mundo en donde el sistema económico es muy voraz, es muy tremendo, y no trabajar o no producir o no generar te lleva directamente a entrar a un nivel de pobreza tal o de necesidad tal que hoy día estamos hablando de gente que efectivamente no tiene, como dicen, cómo parar la olla. Entonces, estamos hablando de eso y esta solución que surge.
Lo curioso y lo que te quiero consultar aquí es que hay muchos que se han negado o se negaron en un comienzo. De hecho, nuestro diputado Bartolú de la región se abstuvo cuando hubo que votar si es que esto se entregaba o no. ¿Y cuál es el punto? Es que hasta donde yo entiendo, esto es de propiedad de cada uno de los cotizantes. ¿Cuál es la negativa? ¿Cuál habría sido el impulso de esa negativa? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, yo, o sea, desde siempre he pensado, si son tus fondos, desde el punto de vista netamente jurídico, desde derecho de propiedad, que tanto se ha eh, digamos, idealizado en esta Constitución, que al final hubo un fenómeno que tú te recordarás que se le llamó la propietarización de los derechos, porque en Sí. el artículo 19 todos estos derechos que están establecidos no valían per se, no valían por sí mismos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, sino porque tú eras propietario de ese derecho. Entonces, al final uno alegaba el derecho de dominio del derecho y no porque el derecho tuviera un contenido. Claro. Pero efectivamente uno podría, si uno se va exactamente a la ley, diría, bueno, esos fondos, si bien son propiedad de una persona, son como fondos de afectación, entonces no podrían ser sacados para otra finalidad. Pero esto hay muchas cosas ahí. Primero, a ver, desde el punto de vista jurídico, me ha llamado la atención a mí de que mucha gente que está en contra de esto no toma en consideración el hecho que sea esa discusión de si es propiedad de uno o no, sino que dicen, gran parte de ellos, que la cantidad de dinero que tienen las AFP invertidas van a provocar un tremendo quiebre en el sistema. Esa yo diría que es una de las cosas más fuertes. Pero Pero disculpa, para ir matando, como decía un ex candidato, uno a uno los mosquitos, decía Tomic, ¿no? Eh, en ese punto, ¿no crees tú que siendo esto una medida finalmente de retiro de dinero que tiene por objeto solventar las necesidades que se han generado a propósito de la pandemia? Lo que yo estaba pensando, y no le veo mayor lectura, doble lectura al punto, es que ese dinero se va a volver a inyectar en el comercio de nuevo, se va a volver a inyectar en gente que... absolutamente, Entonces, absolutamente. Desde entonces, el punto entonces, cuando te hablan de catástrofes económicas, pareciera ser que es una estrategia más de estas llamadas del miedo, del terror, porque la plata va a llegar probablemente donde mismo, en un país donde 7 u 8 familias son las que son los dueños de la mayor cantidad de los medios de producción, incluso. justamente mi discusión, porque tú, al igual que yo y todo el mundo está en varios chats, hay gente que está en unos chats que son de una sola dimensión. Yo, afortunadamente, no sé si para bien o para mal, pero estoy en varios chats y dentro de la universidad hay gente muy pro FP o pro gobierno militar incluso. Entonces ahí se generan varias discusiones que yo creo que todas discusiones son pero espectaculares. Hay cosas sí que yo no las puedo plantear en un grupo o en otro grupo donde tengo mi emocionalidad está yo te dije, creo una vez que de las pocas veces que voté, yo votaba por la Gladys Marín, era mi voto de protesta. Si yo hubiera votado cuando voté seriamente, voté por Max Neff, pero no fue como el forro a todos los... Y ese humanismo es absolutamente distinto de este humanismo. Entonces, lo que te puedo decir es que tengo grupos, digamos, que piensan mucho de derecha y grupos fuertes de izquierda. Pero mis discusiones con los de derecha era eso. Cuando yo les decía, oye, pero este es un sistema de pensiones, tú estás discutiendo de que es un problema que la gente saque la plata ahora, en lo que se llama pan para hoy y hambre para mañana, o es porque
esto puede provocar una debacle económica, porque ahí ya nos saltamos a otra dimensión, ya no estamos hablando del sistema previsional en sí, sino que estamos hablando de un problema económico que se refiere a quién, a dónde, al sistema de inversión. Pero ese es otro problema y sería muy grave, además, de que este país, todo lo que se ha dicho de este país, de que fue el gran milagro económico, se deba solamente a lo que todos ponemos mensualmente en la AFP para hacer generar una bolsa obligatoria, ese ahorro obligatorio que genera un fondo para grandes inversiones. O sea, si me dice, si uno retira ahora y friega a Chile, entonces es muy triste, es muy unilateral, ¿no, Ricardo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero tiene varias aristas más esto, especialmente cuando tú pones el énfasis en decir que esto no es un sistema esto es solamente un sistema de capitalización, perdón, no es un sistema de seguridad social, ¿cierto? No es un sistema de seguridad social propiamente tal, en donde probablemente una buena apuesta sería esta prueba que ha ido resultando, que es el seguro de cesantía, en donde se pone el trabajador, se pone el empleador y se pone el Estado, ¿verdad? Entonces, probablemente el camino hacia aquello puede ser una buena opción. Ya hubo una gran reforma en ese punto, fortaleciendo el pilar solidario en Bachelet 1, ¿verdad? Que un poco vino a tratar de salvar en ese tiempo lo que indefectiblemente hoy día ya tenemos muy claro todos, que el sistema de AFP es un sistema que fracasó finalmente y o sea, fracasó para aquel que puso su dinero obligatoriamente y quiere una pensión digna, porque para quienes administraron esto fue un éxito rotundo. Hay una incoherencia también, encuentro que, partiendo de lo que tú dices, si este sistema que es de ahorro forzoso nos considera incapaces, porque dice el Estado, yo te voy a obligar a ti a guardar una platita para que no te la gastes y después las puedas tener cuando seas viejo, ¿no? O cuando ya no puedas generar trabajo. Entonces, te trata en esa parte como incapaz, pero para todo el resto de tu vida, eres plenamente maduro y con tu voluntad acudes a los malls y te endeudas 5 o 6 veces, o en las poblaciones se deja que las viejitas vayan a jugar a las máquinas estas de juego, que siempre se ha dicho, bueno, son de juego, son de estrés, etcétera, pero este país es súper ilógico, o sea, o nos trata como cabros chicos y ahí nos dice, bueno, así como te voy a cuidar tu pensión, entonces te voy a tener que cuidar en todas estas cosas y no te podía endeudar más, o el libre mercado efectivamente, somos todos adultos, maduros, y digan, oye, ocupe la plata, usted es una persona madura y así como se puede endeudar en Falabella o lo que sea, también puede sacar su plata. Y puede provocar... Pero esa es una dicotomía que tiene el país, básicamente. O sea, recuerda tú la discusión que tiene que ver con la responsabilidad penal de los jóvenes, de los menores. Se les responsabiliza penalmente desde los 14 años en adelante, pero estamos discutiendo si pueden participar en una elección o en una votación, ¿cierto? O sea, usted responde penalmente, pero no es apto para ir a determinar si su constitución o sus leyes o sus representantes son aquellos que finalmente usted puede elegir. O sea, ahí usted es incapaz, como tú dices, pero para lo otro sí es capaz. Entonces, es una dicotomía. Súper incoherente. Rodrigo, un poco para ir avanzando en ese punto, viene a solucionar algo este monto. Es de 35 UF y 150 UF, lo que se aprobó finalmente para efectos del retiro. Aproximadamente entre 1 millón y 4 millones de pesos para quienes puedan hacer un mayor retiro. ¿Tú piensas que va a aportar algo? ¿Se necesitan algunas medidas más de gobierno interesantes en ese sentido? ¿Se podría hacer algo más? ¿Cuál es tu opinión?
O sea, siempre se puede hacer algo más. El punto es que a ver, ese dinero si se retira, eh, para una persona, a ver, 1 millón de pesos, por ejemplo, que sean según las estadísticas, parece que es como la gran media. Creo yo que en un grupo podrían estar unos 3 meses, serviría en el fondo a algunas familias estar unos 3 meses subsistiendo, les ayudaría en algo. Y no sabemos de aquí a 3 meses si es que esta cosa va a mejorar. Porque hagamos la separación. Hay un grupo de chilenos que tienen los sueldos asegurados, que son los que trabajan en el Estado. Y hay otro grupo grande que se gana el día a día saliendo a vender, a comprar, a hacer lo que sea. Micro, medio, hasta los mega empresarios, eso no tiene problema. Pero el chileno medio que no tiene un sueldo, que tiene que si no se levanta a trabajar no come, ese chileno es que el que yo te digo que quizás con ese millón le va a ayudar efectivamente un tiempito hasta ver qué va a pasar más adelante, porque si no puede salir, no puede generar plata, estamos hablando de mucha gente. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que el Estado, a ver, y aquí hay que ser súper... aquí me entran los amigos que son de derecha y que me hacen reflexionar también, porque es re fácil decir que el Estado entregue plata o que el Estado dé bonos o qué sé yo. Pero esa plata, ¿de dónde sale? Sí, claro, de impuestos. Es como el niño que mientras ve a la mamá que le está dando, no se preocupa. O el marido, a mí me pasó la otra vez o sea, no la otra vez, pero hace tiempo, que le dice a la mujer, oye, vamos a organizarnos con un asadito para los amigos, y la mujer, que vendría siendo como la derecha en este sentido, porque el hombre es el idealista, estoy haciendo una caricatura evidentemente, porque puede ser al revés, pero el hombre que dice, oye, traigamos a los amigos, qué sé yo, sería como el idealista, y la mujer está en la casa diciendo, oye, pero ¿quién va a comprar las servilletas? ¿Quién va a comprar la carne? Eso lo tengo que hacer yo, después tiene que ver... Bueno, ese juego, que como digo, puede ser al revés, Y ojalá empiece a ser al revés también. Ojalá, estamos en esos tiempos, ¿cierto? Se da también cuando la mujer le dice, en general es al revés, ¿eh? Cuando por el tema bueno, no, es un tema más largo, pero para no desviarme, pero sería como esta izquierda que pide y que es súper fácil decir que vamos a pedirle al Estado y el Estado a su vez no es el que te da la plata, el Estado se genera con impuestos mayores o menores, o sea, el sueldo y todo lo que da el Estado tiene que salir de alguna parte. Y eso a mí en la universidad me costó entender esa mecánica hasta que la entendí. Y ahí uno empieza a no creer esos discursos que son re fáciles cuando tú decís, no, el Estado debe entregar. Es como el niño que le pide a la mamá y la mamá dice, oye, pero ¿de dónde saco plata? Sí, mira, yo aprovechando aquí primero saludar, que nos embalamos con la conversación, aprovechando de saludar a Hernaldo Portales, que nos está viendo. Él es enfermero de profesión, un activista social de aquellos que necesitamos, ¿cierto? Una persona muy solidaria, que ha estado muy presente, especialmente en este tiempo de pandemia. Así que, Arnaldo, te mandamos un saludo, un abrazo desde acá también. Y sabes que, a propósito, tengo una pregunta de nuestro amigo Bosco. A ver si es que tú le podemos dar alguna respuesta. Me la dice: la coyuntura política denominada estallido social comenzó asociado a demandas sociales y progresivamente devino en una demanda política, cambio constitucional. La ciudadanía, en algunos casos, se preguntó por la relación entre el cambio a la Constitución y el acceso a derechos sociales negados.
¿Cómo explicar a la audiencia dicho aspecto? No sé si entendiste la pregunta. Sí, perfecto. Pero yo creo que vino antes, o sea, antes del estallido social, ya circulaba lo del cambio constitucional, quizá acuérdate, o sea, hasta la Bachelet Esto fue. fue promesa de campaña, y de hecho en el gobierno de Bachelet anterior se hizo un procedimiento, ¿cierto?, tendiente a recoger las preguntas, perdón, las inquietudes regionalmente, en donde se plasmaron en distintas reuniones, ¿cierto?, lo que probablemente cada región tenía en su sentir para efectos de proceder a una eventual reforma constitucional. O sea, es un tema que ya estaba dando vuelta y que no solo viene desde Bachelet, sino que ya anteriormente también siempre se ha venido esbozando la posibilidad de modificarlo. No había sido tan serio como hasta ese momento, pero se le restó algo de seriedad cuando entra el nuevo gobierno, porque se dejó de lado ese proceso, que a mi entender fue un error, porque ahí había un suministro que venía de las bases, de las juntas de vecinos, de los grupos intermedios, ¿verdad?, que habían entregado desde el punto, claro, desde el punto de vista del ciudadano, que es el que nos interesa a nosotros en esta vereda ciudadana. Había ahí mucho sustento, mucho sustrato para poder al menos discutir temas importantes respecto a la reforma. Absolutamente, sí. Absolutamente. O de acuerdo, como yo en un WhatsApp puse de acuerdo y Bosco me puso si el que pone de acuerdo quiere decir que está, cuando hay dos partes y una dice de acuerdo, quiere decir que la otra está pensando por él. No sé quién dijo esa frase, pero no hay problema acceder cuando las ideas son buenas. Mira, el tema, yo creo que el primero que planteó el tema constitucional fue aquel que dijo que había una trampa constitucional. ¿Te acuerdas? Hace varios años un constitucionalista. Sí, sí. Porque la verdad es que los constitucionalistas siempre son, en materia de derecho, como los sismógrafos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos gallos? El lago que salió a la luz ahora. Todos se lo imaginaban como un científico que andaba siempre escondido mirando sus gráficos, que si de repente agarró fama y salió y cambió el peinado y todo, estaba en todos los matinales. Bueno, Ariqueño, ¿no? ¿Ah? Ariqueño. Claro, entonces ahora los constitucionalistas también les pasó algo así en algún momento dado. ¿Te acuerdas que los constitucionalistas eran viejitos, gente que solamente hablaba de abstracciones? Claro, era muy abstracto. Y resulta que mira, yo diría que para hacer un parangón, el constitucionalista en el fondo es como el neurocirujano y todos los que trabajan con otras leyes trabajan como cualquier médico que pide exámenes. Es decir, cuando tú vienes con un problema, un médico cualquiera te va a decir del examen de esto, del examen de lo otro, y cuestiones que tú lees y no las entiendes. Eso es a nivel legal. En cambio, el constitucionalista necesita ver o injusto. Es como el neurocirujano, que es la parte más importante médica, y qué preguntas te hace el neurocirujano. Se pregunta como de cabro chico. Dice, a ver, párese, mueva los brazos a la izquierda o a la derecha. O sea, mientras más arriba está en la ciencia, las preguntas son más como de niño. Más básicas. Más fáciles para saber si es que estáis enfermo. No te llena el examen. Primero tiene que ver si tenía algún problema en el cerebro, que es lo que manda todo. Oiga, párese, camine a la derecha, diga, qué sé yo. Y el constitucionalista es más o menos lo mismo. O sea, en realidad, para que te genere y tú puedes hacer un análisis, tiene que hablarte como un niño, o entenderse como un niño. ¿Esto provoca una injusticia o no provoca una injusticia? Y al final, hoy en día los constitucionalistas
tomaron su rol, porque la Constitución es importante. Ahora, creo yo, opinión personal, que esta Constitución debiera modificarse en unos 4 títulos, 4 partes, pero no es necesario que digamos, que se modifique entera, porque tiene muchas partes buenas también. De hecho, lo que pasa es que... el recurso que es ha permitido en alguna medida resolver muchos problemas. Sí. Sí, lo que pasa es que claro, como este programa tiene la idea de ir educando, tú pones justamente los énfasis en ese sentido. Probablemente veíamos a los constitucionalistas como gente un personaje muy antiguo, probablemente nos imaginábamos los abogados, siempre un señor muy ponderado, probablemente muy apagado, muy fuera de los focos de la discusión actual, porque la Constitución no se tocaba, ¿cierto? Entonces, seguramente conforme envejecía la Constitución, envejecían los constitucionalistas. Entonces, en buena hora que tengamos esta discusión, porque es el instrumento principal de nuestra legislación. Y como bien tú dices, vamos a entrar ahora en un proceso constituyente que ya estamos, que también fue demandado desde lo social. Es un proceso que a mi entender es necesario para validar el principal instrumento de regulación de la convivencia ciudadana, ¿verdad? Social, especialmente. Y ahí en ese sentido, lo que yo quería plantearte antes de pasar al tema constituyente, para cerrar el tema de la AFP, un poco contar, mira, son las cosas que hay que decir al respecto. Primero, contarte a ti y a la gente que nos está viendo que ya hay una circular de la Superintendencia de Pensiones que instruyó a la AFP la forma de retirar los fondos para este 10%. Acaba de salir. A propósito de que, claro, como te contaba al comienzo, los diputados aprobaron la semana pasada, los senadores el día de ayer, hoy vuelve a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y vuelve nuevamente a aprobarse, y entonces la gente de la UDI, que había manifestado la intención, los parlamentarios habían manifestado la intención de ir al Tribunal Constitucional, dijeron en el transcurso de la tarde que no lo harían, entregándole entonces el fierro caliente al presidente para que proceda o a vetar el proyecto o directamente a promulgar. Y las últimas noticias que tuvimos desde las informaciones, ¿cierto?, noticiosas, es que mañana se promulgaría la ley para efectos de cerrar este ciclo ya legislativo. Y ahí es donde se dan algunas instrucciones desde la Superintendencia de Pensiones. Mira, que es muy importante que la gente lo sepa. Dice, voy a citar un párrafo, dice, del mismo modo, la autoridad precisó que los fondos de pensiones retirados no constituyen renta o remuneración para ningún efecto legal y además no estarán afectos a comisiones o descuentos alguno por parte de la administradora de las instituciones financieras que efectúen el pago. Es decir, no hay ningún tipo de descuento por casos de comisión ni nada de eso. Los fondos retirados se considerarán inembargables para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa por parte de entidades financieras o cualquier otra, así como tampoco afectos a impuestos, salvo las excepciones. Ya está aquí respondiendo una pregunta que una amiga nos hacía en la mañana, Alejandra Soto. Nos decía, salvo la excepción de las pensiones de alimento y compensación por divorcio. Quería comentarlo porque es muy importante, ha sido un tema que ha estado en el debate. A mí me lo consultaron, como te digo, en la mañana, una muy vieja, antigua amiga, y me decía, oye, las pensiones de alimentos que deben, finalmente van a poder ser desde ahí descontadas. Bueno, es lo que considera justamente esta circular, en donde da pie para que a través de quienes deban pensiones de alimentos probablemente van a haber disminuido esos fondos con mucha justicia, seguramente, porque claro, si hay deudas con los hijos, creo que eso es lo primordial. Y también para efectos de las compensaciones por divorcio. Son las únicas excepciones que se establecieron para estos efectos. A mí me parece muy justo, ¿eh? ¿Perdón? Me parece muy justo. Sí, a mí me parece muy bien. O sea, es uno de los puntos que
que era muy necesario incorporar. Rodrigo, en ese sentido, se rechazó también hoy día el veto a la ley de servicios básicos por parte que había hecho el presidente de la República. Se habló de un jueves negro, ¿cierto?, para el gobierno, porque finalmente, claro, se le torce la mano en lo que decía en relación con su intención respecto del 10% de la AFP, se le rechaza el veto realizado a la ley de servicios básicos. Hace pocos días, el 19 de julio, el presidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, renuncia a la presidencia, señalando expresamente: somos una coalición sin coordinación, sin diálogo y sin confianzas. ¿Sientes tú que con todo esto que ha ocurrido podemos hablar de una soledad en el gobierno, que lo que viene ahora para el presidente tiene que ver más bien con lo que él puede hacer desde su impronta como tal? Porque pareciera ser que hay una coalición de gobierno quebrada, no hay mucha oposición tampoco, digámoslo, es bastante poca la oposición que hay, también desarticulada en cierta medida, pero lo importante es que seguimos en un momento de pandemia, seguimos enfrentando ciertos desafíos todavía, tales como levantar una economía de pandemia, una cuestión que yo he tratado de sostener en algunos lugares donde me han preguntado, y también he escrito algo. Creo que falta llegar allá a una economía de pandemia, porque esto no se acaba con la resolución de la enfermedad, sino que lo que viene después es levantar, ¿cierto?, económicamente a las familias y al país, y eso no se visualiza. ¿Estás de acuerdo tú con la idea de que efectivamente pareciera ser que tenemos un gobierno que lo que le queda de tal va a tener que enfrentarlo solo, al parecer? O sea, tú dijiste jueves negro, yo creo que el año completo ha sido negro para el gobierno, pero es porque efectivamente Piñera, yo diría que tiene dos grandes problemas. Uno es que cuando el ego es muy grande, influye también en a ver, una persona puede tener un ego muy grande, pero no se pasa a la institucionalidad. Y acá, como no existe institucionalidad ambiental tampoco, me acuerdo que ese mismo ego hizo algo bueno por el medio ambiente cuando él paró Punta Choros, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Entonces, de puro choro. Como por ahí. ¿Ah? De puro ¿Cómo? choro, ¿no? De puro choro. Claro, o sea, esto hay que pensarlo, digamos, en macro, que yo me acuerdo que me alegré por lo que pasó con la Punta de Choro, pero dije, pero esto es terriblemente peligroso, o sea, que este gallo se haya pasado a la institución, que tampoco hay. Y esto los gobiernos de la concertación no lo hubieran permitido, y por eso que los grandes problemas ambientales fueron del gobierno de la concertación. Porque son gallos que manejan más la institucionalidad, pero mira, está lleno de negociados, está lleno de negociados. Y este Piñera, yo diría que tiene un corazón emocional demócrata cristiano. Eso es lo que yo creo, porque su padre era demócrata cristiano. Y como buen demócrata cristiano, trata de no quedar mal con nadie. Ese es el problema, porque hay demócratas cristianos espectaculares, son poquísimos, ¿sí? Uno de ellos era don Alejandro Silva Acuñán. El mismo Elwin, en su primer gobierno, fue un gallo sólido, tuvo que luchar, creo que fue el peor momento, digamos, que se esperaba mucho, pero un gallo lo hizo dentro de lo que se podía para una Valdés, por ejemplo. Lo hizo ya y con un sentido social, etcétera. Pero estamos hablando de ese, no del anterior, pero en general este país la democracia cristiana es dueña de la minería, dueña de la pesca. O sea, la democracia cristiana, los demócratas cristianos son dueños del norte de Chile y los de la derecha chilena son dueños del sur de Chile. Y eso es lo que está en el gobierno, y más que en el gobierno, en el Parlamento. Yo por eso que una de las
pocas, o no de las pocas, perdón, una de las más importantes modificaciones que haría la Constitución es que los representantes de la soberanía no cobren o cobren algo decente, pero no puede ser que estos gallos ganen una cantidad de plata que, claro, así con eso cualquiera dice yo tengo vocación de servicio público, pero es una cuestión absurda. Está lleno de delincuentes el Parlamento. No es, mira, fíjate, se dice que este país es presidencial, pero el que manda en el fondo es el Congreso. Bueno, esta semana quedó demostrado eso, pues, o sea, el presidencialismo se fue al suelo. Hoy día un jueves histórico probablemente Sí, para el análisis constitucional podríamos decir que lo histórico de hoy día, más allá del rechazo de uno u otro, tiene que ver con que el presidencialismo como tal cayó. O sea, podemos decir que estamos en una etapa muy nueva, podemos sí. entrar en una etapa muy nueva. Mira, pero eso, un presidencialismo es como el código rojo de la película esta de, Eh, de los sí, 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 de Goodmen, ¿cómo se llama? Cuestión de honor. cuestión de honor. Recuerda que las reglas te dicen algo, pero por debajo está el código rojo que no se expresa, pero todos lo cumplen. Así Bueno, es. acá pasa lo mismo, el código rojo del Senado y del Congreso. O sea, el que manda realmente en este país no es el presidente. Ahora se notó más porque el presidente no tiene pantalones, sí, pero siempre ha sido el Congreso con los partidos. ¿Por qué? Porque manejan desde esa cúpula, manejan todo el aparato administrativo. ¿Por qué? Porque un tercio de del organismo público, el ejecutivo, es puesto por el Congreso. O sea, todos los funcionarios dicen, no, yo soy amigo del senador este, yo soy amigo del diputado, el diputado tanto me puso acá. Entonces, en el fondo, no hay separación de poderes, no hay separación. El Congreso es el que está detrás, debajo de todo el aparato público. Entonces, ahí tienes tú que cada 4 años llegan las cabezas de los distintos servicios públicos, que son un tercio, que se llevan las grandes lucas, y todo el resto de los funcionarios de planta, están hasta acá de trabajar, de sacarse la mugre, la gran mayoría. Y resulta que cada 4 años llega un jefe, un cabro que no tiene idea muchas veces, y gana el doble que él, va él a todos los permisos, va él a los congresos, y el otro, que es el que hace la pega, está ahí. ¿Y eso por qué? Por culpa del Congreso y de los partidos políticos. O sea, este país está dueño. Yo creo que el estallido social es por ese problema. No por, no por los presidentes, porque este es un sistema presidencial, es por el Congreso. ¿Tú crees tú que también sería, a lo mejor, ya para ir cerrando, necesario fortalecer el servicio público, tú como gremio, probablemente? Esto lo hablé a título personal, no No, como pero por supuesto. el Pero por eso colegio. te invitamos. Queremos opinión ciudadana para Sí, poder fortalecer el diálogo. Si en eso estamos, Rodrigo. Así que no te y preocupes. me escapo y no y te denuncian, voy a decir No, que las balas y yo voy a ir. no. Rodrigo, bueno, antes de concluir y de cerrar, tú dijiste en antes, las autoridades nos tratan de una manera irresponsable como niños chicos para algunas cosas y para otras somos totalmente responsables. En Arica entramos en un nuevo periodo de cuarentena total, de encierro total, y aquí, muy breve, ¿actuamos como cabros chicos o tenemos malos papás que nos dirigen? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué volvemos nuevamente a una época de encierro total en esta ciudad, especialmente en esta región? Mira, hay varios factores, como está en descrédito la autoridad, que es la que da la información. Entonces tú tienes a una población que está desinformada e informada. Es decir, por un lado las informaciones oficiales y por otro lado los chats, las redes sociales que te informan y desinforman. Por eso que estamos en un mundo tan raro. Mm. Entonces, aquí es donde opera el tema cultural de cada uno, la formación de cada uno. Veo gente que se cuida y que es
bueno, todo el mundo anda con mascarilla así en las calles, parece película de ciencia ficción, ¿no? Pero En tu sí mente de director esto está ideal. hay que conseguirse financiamiento para Sí, hacer las cosas. solo le falta plata, claro. Pero, pero te digo una cosa, hay mucha gente, aquí se muestra la gran cantidad de gente que no le importa el prójimo. O sea, el gallo que antes se estaciona en cualquier parte, que llega al restaurante o sea, los gallos que no, que son La mala leche. prepotencia urbana, la prepotencia urbana. Sí. Eso se demuestra ahora también por una falta de compromiso ciudadano. O sea, no pensar solamente en ti, sino que Mm. piensa en los demás. Y en ese sentido, son como, ya ni siquiera como cabros chicos, yo diría como el adolescente rebelde. Es como el adolescente rebelde que y tiene explicaciones, ¿eh? Tiene explicaciones sociológicas también, porque hay... Ya vamos a preguntarle a Bosco para que nos haga vamos a hacer un tema con un programa con Bosco para esos efectos. Sí, sí, Oye, sí. Rodrigo, ¿y la autoridad, les cae algo de esto? En mi opinión personal, yo siento que había una dirección deficiente, esa es mi opinión. Pareciera ser que se trató de arreglar la popularidad de la gestión de gobierno con una pandemia y eso es un error total. No vamos a juzgar al gobierno por cómo maneja una pandemia porque es una pandemia, pero parece que aquí se mezclaron las cosas, se hicieron un montón de cuestiones, el tema de las cajas, cómo se repartían, vimos Ceremi y autoridades repartiendo cajas, exponiéndose. Eh, Falta un poco ahí, creo yo, de tener sentado a los Ceremi generando esto que yo he llamado, como digo, la economía de pandemia, de cómo salimos luego a trabajar, a reforzar más bien a las familias que no tienen para que no estén viviendo de la caridad. Pareciera ser que hay una falta de dirección, eso es lo que yo pienso. Rodrigo, para concluir, dos preguntas de sí y no, porque eso es lo que nos deja el tiempo. Tenemos plebiscitos, ¿cierto?, para definir eh, eh, si es que vamos a hacer la reforma constitucional. ¿Estamos con eso o tú estás en esa, sí o no? Sí, por supuesto. Ahora, Y la yo creo segunda que perdón, ahí es, cuatro modificaciones, nada más. en este proceso constituyente, ¿es asamblea constituyente como tal o a una asamblea mixta? No, nada con los partidos, asamblea constituyente, o sea, que Perfecto, sea nueva, realmente nueva. perfecto. Perdona, o hay que cortar. No, 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 solamente no, terminamos eso. que Lago, cuando hizo una de las modificaciones, podría haber llamado un plebiscito. Podría haber llamado un plebiscito. En ese momento, eh, eh, un plebiscito cuando la gente podía haber iniciado un proceso, pero sólido de educación, pero como todo, de educación cívica, pero como todos estaban contentos, como Sí, todos estaban, entonces ahora quedó la escoba. sí. Nos engatusamos con un sistema, yo creo que todos, ¿eh? Tampoco hay Todo. que ser autoflagelante, yo creo que el país lo conducimos, cuando el país se recibió el año 90 de una manera muy desastrosa, ¿cierto? Después de una dictadura sin infraestructura, sin recursos, seguramente, como tú dijiste, ahí Patricio Elwin, en la medida de lo que pudo, gobernó con unas Fuerzas Armadas que además están comandadas por quien venía saliendo de una dictadura como principal responsable. Y lo que se hizo en adelante, yo creo que a todos nos acomodó, seguramente a todos nos sirvió para ir generando condiciones. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que en esta dictadura, esta nueva dictadura de los promedios, pensábamos que cuando te decían que uno gana 2 y el otro gana cero, promedio todos tienen uno, eso nos dimos cuenta recién ahora. Entonces, es momento de cambiar el sistema sin ser autoflagelantes con lo que ya nos dimos para atrás, pero parecer hacer y que aquí lo que corresponde entonces es pasar a una nueva constitución que es la que recoja este nuevo pacto social, este nuevo contrato social, ¿verdad? Ahí no sé si se ve bien. Falta un poco más de lectura de esto. Sí, el Rodrigo, te pacto. quiero agradecer. Sí, Ha sido muy interesante. Nos pasamos la hora, pero espero que primero agradecerte porque ha sido tu aporte
un gran aporte para esta discusión. Necesitamos estos espacios para poder generar ideas y la única forma de que hagamos crecer la democracia y lo cívico es conversando. Probablemente también discrepando, pero siempre con respeto. Así que, nuevamente, Rodrigo, muchas gracias, mucho éxito en lo que te toca en lo siguiente con el Colegio de Abogados, por supuesto, ¿cierto? Hay una tarea importantísima ahí de cara a los usuarios. Y bueno, darte las buenas noches, saludos a tu familia, cuidarse también, porque todavía estamos en pandemia, y agradecer nuevamente tu disposición. No, muchísimas gracias a ti y a todo el grupo también. Y mucha suerte con las publicaciones. Gracias, Rodrigo. Bueno, y a todos quienes estuvieron hoy día en este primer encuentro de Vereda Ciudadana, con algunos problemas técnicos, a lo mejor en algún momento la señal se nos cae a veces, estamos muy copados todos con las líneas, pero hemos hecho un esfuerzo importante para cada uno de ustedes. Espero encontrarlo el próximo jueves y agradecer la audiencia a este programa. Esta es la forma que nosotros queremos aportar a nuestra región, a nuestro país, a nuestra Arica querida, para efecto de que usted pueda conocer, saber de voz de los propios ciudadanos de esta ciudad cuáles son los intereses y cuáles son las formas en las que podemos llevar adelante, ¿cierto? Lo que a todos a quienes estamos en esta ciudad y queremos esta ciudad, podemos hacerla crecer y desarrollar. Muchas gracias, buenas noches, cuídese, tome las medidas que están todavía vigentes desde la autoridad sanitaria y esperemos que salgamos pronto de esta contingencia de salud. Muchas gracias y buenas noches.